Hubo una ocasión que me dijo: "Tú eres hija del diablo". Todo lo que nosotros podemos tener, y él nos lo da a manos llenas. Mira cómo va tu evolución. O Yo sea, te sales de la prepa luego, o sea, vámonos, te casas. Y donde las iba bajando, yo empecé a sentir un calor, un calor. ¿Cómo pasaste de la oscuridad a esta claridad? ¿Cómo funcionamos? Yo te podría decir que somos como una especie de una telaraña. Hola amigos de Metamorfosis, soy Rebeca y Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel. hoy tenemos una invitada muy especial que ya no tiene problemas con que le digan bruja. Tú la conoces muy bien, Dani. ¿Nos ayudas a presentarla? Ahí sí a mi brujita favorita. A ella le gusta que le digamos así. eh, Adi, una mujer que me ha ayudado muchísimo y está aquí con nosotros para platicarnos de cómo salir de la oscuridad hacia la luz. ¿Cómo estás, Adi? Bien, bien, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien, gracias a Dios. Mucho Gracias por gusto. acompañarnos. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme, sobre todo por permitirme expresar parte de mi vida. Yo te voy a platicar un poquito de lo que es mi vida, mi experiencia. No algo que aprendí ni en un libro ni en un curso, solamente ahora sí como lo mencionan muchas teorías, muchos maestros, el buscar lo que hay adentro. Eso es Recordar. recordar exactamente, desbloquear todas las cosas que pusimos por miedo, por enfrentar la familia, la religión, la sociedad. Los estigmas, el que te señalen, el que te retiren a El, causa de... el que no te acepten porque no comprenden o no ven la vida como tú la ves. El ser el diferente, ¿hay un problema con eso? Yo tuve muchos problemas con ser el diferente. Bueno, cuando no lo aceptamos, sí hay un problema. Pero tus amiguitos, la gente, te ve como el raro, ¿no? ¿No te pasó eso? Muchas veces. Simplemente desde la familia te ven como el raro, el no aceptar las situaciones que vas viviendo o lo que comentas. Así que A ver, pues eres bueno, raro. entonces vamos a empezar por ahí directamente, ¿no? Platícanos un poquito de tu infancia. Híjole, yo te comentaría el recuerdo más marcado de mi infancia fue un debate entre mi mamá y yo. Vengo de una familia muy tradicional, machista, religiosa de hueso colorado, donde tanto mis padres como mis hermanos pertenecen al movimiento familiar cristiano, a la oración nocturna, al montón de grupos selectos de la vela perpetua, diría yo, pero yo no. Te preguntarías por qué. Recuerdo que una ocasión asistió un sacerdote que hizo un libro, hablaba sobre el Espíritu Santo. Invitó a toda la crema selecta de la iglesia. Y yo fui con mi mamá porque por ser rarita y preguntona no hayan a veces dónde dejarte. Entonces, me acuerdo que les pregunta el padre, ¿se van a ir a poner a disposición? ¿Se van a hincar ante el Cristo? ¿Tienen alguna pregunta? Y yo, y mi mamá voltea y así, mi Hijita. hija, o sea, imagínate la vergüenza delante de todas las señoras. Y le dice, no, baja la mano. Y le dice el sacerdote, pásale, ¿qué quieres preguntar? Y luego le digo yo a él, ¿por qué los mandas a hincarse ante un Cristo? Dije, ahí no está Diosito. Yo a mis 5 años. Le digo, ahí no está. Si tú eres el que guías el rebaño de ovejas del Señor y los mandas a hacer algo, que el libro que estás leyendo, ahí dice, no te vas a hincar ante ninguna imagen hecha por el hombre, porque manos tienen y no tocan, ojos tienen y no ven. Mi mamá se puso de mil colores y así casi quería ¿Y A de los dónde habías cinco sacado a eso los cinco tú? años, a los años. 5 ¿Tú habías años. leído la Biblia? Es fecha ahorita que yo no te he leído Bueno, la Biblia completa. Yo no la Porque sabes leo, muchos pasajes. canalizaste. pero son mensajes que a mí me llegan
observando a la gente, viendo cómo se comportan. Y además vengo de una familia católica donde se asistía a misa todos los domingos. Entonces, yo creo que a diferencia de los feligreses, yo sí escuchaba los sermones del sacerdote. Pero ¿estás de acuerdo que a los 5 años es mucha la sabiduría para una pequeñita, Pues ¿no? para mi mamá era una rareza. Sí, Claro, y no sí, nada más para tu claro. mamá, para todos los que te rodeaban. Y luego, ¿qué sigue de Entonces, ahí? el sacerdote recuerdo que solamente me dijo, hija, si la gente supiera y entendiera lo que en realidad dice la Biblia, loca se volvía. ¿Y tú te sentiste de ahí que tenías algo especial, algún don o algo? Yo sentía que era un castigo. Yo no sentía que era algo especial. Cada vez que yo tenía un sueño, que veía algo, yo le platicaba a mi mamá y mi mamá me decía, ese es un castigo de Dios porque te portas mal. Por eso ves demonios, por eso ves cosas feas. Ponte a rezar. En esa ocasión del enojo fue y buscó la parte del atrio atrás y me hincó yo creo donde más varas había y me dijo, te vas a hincar y vas a rezar 100 Padres Nuestros y 100 Aves Marías. Entonces llegó un momento en que yo de esos mensajes yo decía, ya no me digan porque me castigan, porque no me creen. Lo toman como irreverencia. Sí, Ujú. hubo una ocasión que me dijo, tú eres hija del diablo. Tú conviertes la Biblia a tus palabras y a tu modo. Yo le decía, no, lee, escucha lo que está en tu Biblia. Y te lo dice varias veces. La Biblia no es literal, no es un poema. Pero bien lo dijo el Maestro Jesús también muchas veces, el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vea. ¿Sí? Entonces yo empecé a ver desde ahí diferente. Pero así como tenía a mi mamá en contra, yo creo que el universo, desde que nosotros decidimos venir, traemos un maestro. Y mi maestro más grande fue mi abuelo. Él estuvo conmigo hasta los 7 años. Me explicaba las cosas de una forma que en ese entonces, si yo te las digo, no las, o sea, yo decía, me le quedaba viendo y decía, ¿por qué me dice esto mi abuelo? Él siempre decía que la mujer es un templo y que se tiene que cuidar y que no debía dejar que nadie ni nada me tocara o me perturbara. Me mostraba las estrellas. A mí me encantaba acostarme con mi abuelo y observar las estrellas. Es una fascinación para mí ver el cielo y leerlo. Ya no es algo como, si tú me dices, mi cuerpo, mi alma funciona al ciclo de la luna y no porque yo esté viendo un calendario, no porque yo esté observando algo, no. Mi alma solita me dice cuándo tengo que ayunar, cuándo tengo que estar haciendo oración en la noche, cuándo tengo que hacer algo específico. Si estás muy conectada, ¿no? Sabes cuándo hay luna llena porque tu estado de ánimo cambia, ¿no? Sí. Hay ciertos dolores en el cuerpo porque sabes que hay algún movimiento en los astros, ¿sí? Entonces, hay Un ocasiones despertar de que conciencia, podemos decir. sí, Te sabes parte del uno. sí. No me sé parte del uno. Yo me acepto como parte del uno, porque yo reconozco hoy, la de ahorita, no la de hace, la de ahorita, si tú me dices cómo funcionamos, yo te podría decir que somos como una especie de una telaraña. Si tú a mí me dices, y si hay la otra alma me lo permite, darme su nombre completo, es como si mi alma empezara a buscar en un radar y te digo, ah, esta alma está pasando por esta situación, por esto y esto. Te explico su emoción, su sentimiento de su alma. Y a veces la misma persona me dice, no, eso es mentira. Yo no peleo con esa persona, ni le explico, ¿sí? Pero pasa el tiempo y esa persona regresa y dice, sí es verdad, Confirmando lo que le habías dicho. sí, ¿Te ha pasado que en alguna ocasión, como ahorita lo estás comentando, eh, tienen una amnesia
porque es un shock, la verdad, que están recibiendo y la niegan, porque es fuerte recibir verdades. Que después de haberla recibido salgan enojados o que te digan, estás loca y que rechacen lo que tú haces. Te podría decir que el 90% de las personas, ¿sí? Hay personas que cuando llegan a mí emocionalmente no están bien, financieramente no están bien, ¿sí? Entonces, el Creador jamás nos muestra todo lo que nosotros podemos tener y Él nos lo da a manos llenas, ¿sí? Pero tenemos que saberlo pedir y en ese pedir tenemos que decirle, ¿por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo lo voy a ocupar? ¿Sí? ¿Y en qué propósito, qué beneficio le voy a dar a eso que le estoy pidiendo? ¿Sí? Porque yo le puedo pedir un carro blanco, un Mercedes, ¿para qué lo vas a utilizar? Si tú quieres ese Mercedes para mostrarte como Magnate. un magnate, una persona, claro que no te lo va a dar. No tiene un propósito, no tiene un mérito para ayudar a más personas. Mas, sin embargo, si tú le dices, quiero un dinero porque voy a ayudar a alguien, sea un propósito de vida, una agrupación o simplemente a tu familia, el dinero llega. Pero hay algo que también me han mencionado mucho y me lo recordaron en estos días bastante. Toda persona se puede librar de un embrujo, de una maldición, hasta de una maldición que te dice la madre, porque siempre te dicen, la maldición de una madre no se puede quitar, pero cuando tú vas ante el Creador con el corazón en la mano y le dices, Señor, mi madre se equivocó porque estaba enferma de rencor, de odio, o no supo lo que decía, no tenía conciencia en ese momento, esa maldición se puede borrar, se puede quitar. Pero hay algo que al ser humano nunca va a poder evitar. Es el karma de las acciones de lo que haces. Si tu alma es vengativa, rencorosa, posesiva, tú vas a pagar las consecuencias de tu comportamiento. ¿Tú y tu descendencia? Sí, ¿El sí. karma es un pago o es un equilibrio? Yo diría que es solamente la consecuencia de una acción equivocada. Pero luego hay que corregirlo, ¿no? Hay que Si lo equilibrarlo. corriges, tu descendencia se libra. Pero si no lo corriges, los inocentes van a pagar. ¿Sabes cuántas generaciones después de ti siguen limpiando o pagando el karma? Depende de cuál sea la falta. La falta más grande para mí sería la traición a la familia, al legado, pero sobre todo a Dios. Esa es para mí la traición más grande. Y se paga desde la cuarta generación, la séptima, la 12ª, porque lo dicen por ahí las escrituras. No me lo preguntes a mí, pero búscalo. Se dice que tiene un cobro en la primera falla, pero si tú reincides y lo vuelves a cometer, más generaciones van a pagar por ese error. Y si lo vuelves a hacer, se multiplica la cantidad de generaciones que lo pagan. Entonces hay familias que están completamente divorciadas, que no tienen una familia estable. Y para poder limpiar eso, primero hay que ser consciente desde dónde vino, Ok. qué Hay que lo buscar generó. atrás Sí, para saber los problemas ahorita del presente. Siempre hay que saber de dónde venimos, ¿no? Para saber a dónde vamos. Siempre lo he dicho yo. Pero vamos a volver un poquito más a lo que estábamos platicando hace rato y a lo que estás aquí para platicarnos. ¿Cómo fuiste evolucionando? ¿Cómo fuiste siendo una mujer libre para poderte zafar de esa familia y toda esa bueno, toxicidad que te rodeaba? para empezar, yo creo que lo que me hizo despertar, porque así como dije al principio, yo negué o cerré en un momento esas puertas para no ver, no escuchar, ya no sentir, ¿sí? Porque sentía que era un castigo.
por lo que me decía mi familia, por lo que me decía mi madre. ¿Cómo vuelvo a despertar? Y como miembro de cualquier familia tradicional, crees que naces, creces, estudias, te casas, tienes hijos y ese es el propósito de vida, sobre todo cuando eres mujer. En mi casa se dice, a los hombres se les da estudio, a las mujeres no, porque te vas a quedar en casa, no vas a salir a mantener, ¿sí? Entonces, yo estudié solamente hasta la preparatoria. Wow, como quieres muchísimo en la preparatoria para... Y te puedo decir que la preparatoria fue porque yo me aferré. Yo me aferré a estudiar la preparatoria. Vengo de un pueblito que es Monclova y en ese momento la carrera que yo quería era como ir de aquí al centro de Monterrey. No había camiones, no había un transporte estable. Entonces, a veces te tenías que ir de RAE y te arriesgabas como mujer. Pero era mi decisión de querer estudiar. Era un sueño. Terminé la preparatoria, me caso. Según yo Muy me caso. chavita, o sea, Me terminas la preparatoria casé. y te casas. Yo te puedo decir que me casé por salirme de mi familia, de ese Cometiste yugo. ese gran error que lo cometen muchas mujeres, que es por salirte y las broncas y quitarte las broncas de casa. Salirte de un problema, pero te metes Pero a me otro metí en peor. uno más grande. ¿No estabas enamorada o pensaste que estabas enamorada? Mira cómo va tu evolución. O Yo sea, sales te, de la prepa luego, o sea, vámonos, te casas yo te puedo para decir quitarte que lo esas vi como broncas. opción para salir de mi casa. Así lo viste tú como esa opción. Era una mujer que no tuvo más novios más que ese. O sea, no tenía experiencia, no anduve en la calle, no anduve en bailes. Entonces, para mí era como entre pláticas con él, supuestamente él me iba a ayudar a estudiar, porque él es más grande que yo 6 años. Me caso y una semana antes de casarme yo no me quería casar porque descubrí o ya me di cuenta que él tenía un problema con el alcohol. Le explico a mi madre que no me quiero casar y me dice que no podía suspenderse una boda, que ya estaba todo listo. Entonces, como hija obediente, porque vengo de una ciudad donde lo que No dice es tanto papá la y ciudad, mamá, tu educación, la vaya, y educación es ley, va, ¿sí? claro. Es ley. No necesitas un papel firmado, pero tu palabra debe de valer. Entonces, ya estaba ahí, me tengo que casar. No tenía experiencia, así que me embarazo luego, luego. Tengo 2, sí. Ujú, platícanos un poco. Los 2 son de 8 meses, son embarazos de alto riesgo. El primero nace a los 8 meses, es un niño, pues no se puede decir que completamente planeado, como hoy se ve que pones fecha exacta, ¿no? ¿Verdad? Pero era una secuencia de vida lo que se llevaba. Entonces nace mi hijo, pero desde que mi hijo tenía como año y medio, yo tuve que empezar a trabajar, porque mi compañero de ese entonces no, no daba la talla ni cumplía su papel como padre. Entonces estamos viendo que realmente no estabas evolucionando. No, O sea, iba retrocediendo. estabas peor ya que tus padres o tus abuelos, ¿no? Con un marido ahí alcohólico que no cumplía con sus obligaciones. Sí, Y luego, ¿qué sigue? ¿Era abusivo este hombre? era ¿Se parte comportaba mal violento, contigo? sí, era violento. Con mis hijos no, con mis hijos era un excelente padre. Dices violento solamente. No Eh, pasaba de ahí. Amenazaba, insultaba, o sea, haz de cuenta que todo fue gradual. Mm. Él se fue desobligando, yo empecé a trabajar. eh, Vengo de una familia que se dedica a la fotografía, entonces en su momento todos teníamos un estudio para poderme librar del yugo, ahora sí familiar, porque se empezaron a meter, haz de cuenta que cambió el rol de papeles. Yo era la que trabajaba y él era el que estaba en casa, ¿sí? Entonces, los papás Cumplía con de su él, responsabilidad mínimo. por eso digo, como padre,
Pues sí, Digo, bueno, mínimo sí cumplía, porque hay sí. otros que ni eso, pero va. Y luego, Entonces, pero va, es que está muy pero el interesante, pleito de él era conmigo, o sea, nosotros no funcionábamos como pareja y como matrimonio. como tantas, Entonces, claro. yo quise divorciarme y en mi familia es, te casas para toda la vida y te tienes que acostumbrar y tienes que aguantar. Y fue así cerrarme por completo. Una vez lo dejé y me dijo mi papá, me acuerdo, usted a la vuelta de la esquina se encuentra un hombre y él una mujer, pero sus hijos no se van a encontrar un papá y una mamá. Así que se regresa. Y tú hiciste Entonces, caso. Pero hice va, caso. Volvemos a lo mismo, el peso de la palabra de los padres. Sí, y te sentías insegura sola, me imagino. Pero va, esto porque se pone más interesante. Esto es algo Sí, la muy... vas llevando para saber su historia, pero para después saber cómo surges. bueno, todo eso generó en mí mucho estrés, ansiedad, una depresión, pero la misma situación de querer sacar adelante a mis hijos no me permitía caer en esa depresión por completo, ¿sí? Entonces, ahí entra un juego biofísico del cuerpo de quererse defender, de querer resolver o acostumbrarse a ese estado de alerta, ¿sí? Mi siguiente hijo, ¿cómo llega? En un pleito, porque él ya era abusivo. Yo no lo tenía planeado. De hecho, yo te podría decir que en su momento yo no quería que naciera, pero no porque no quisiera al bebé, sino porque no quería que viviera el proceso que ya estaba viviendo yo con mi otro hijo, ¿sí? Porque era difícil para mí decir, se va a tener que aguantar esto toda la vida, porque así lo dice la sociedad, porque así lo dice mi familia, porque intento salirme de este rol, pero tampoco me dejan, no me lo permiten. Entonces, en, en un pleito entre él y yo, él me agrede, voy a parar al hospital y ahí me entero que estoy embarazada de mi segundo hijo. Entonces, para mí fue un shock entre lo que estaba viviendo y la sorpresa de que iba a tener otro bebé, O sea, un embarazo que venía de una agresión. de una agresión. Así es. Y ahí que es otro escalón más, es otro salto más a tu No, pues yo despertar te o... podría decir que ese fue un salto más, pero hacia el infierno donde iba. Ese era como, ahora sí que en lugar de ir escalando hacia arriba, Te vas como ser hundiendo. humano me iba hundiendo más. Me iba hundiendo más, ¿sí? Y mi cuerpo lo iba manifestando, empezaba a tener dolores. Dolores que los doctores no se explicaban. Me hacían análisis de una cosa, de otra. Tardaron como 6, 7 años en diagnosticarme fibromialgia, taquicardia paroxística, 3 hernias de disco, asma bronquial. Y eso fue evolucionando la fibromialgia al Diagnosticado todo. todo está diagnosticado. Tengo un expediente que, o sea, que te puedo mostrar y dices, Wow. ¿cómo? Entonces, llegué a un punto donde el cuerpo, todo me dolía. El que me tocaras, el que me Roce. presionaras, olvídate. El aire, cuando hacía calor, que prendías el abanico, y yo decía, no me pongan el abanico porque la simple brisa duele, ¿sí? Entonces, hoy entiendo que lo que me dolía era el roce entre las personas, el aprecio, porque yo que estaba recibiendo como aprecio, solamente dolor, insultos, ofensas. Ahí ya no había amor, había un rechazo, una depresión muy fuerte, al grado que la fibromialgia, si la conoces, es una enfermedad tan dolorosa que físicamente puedes ver a la persona bien, pero clínicamente no lo está. Un día se puede levantar y al siguiente día no se puede ni parar de la cama. Yo llegué al grado de no poderme ni enderezar, ni poderme bañar. El hecho de caminar me dolía. Me dolían los pies, me dolían las manos, no tenía ya fuerzas. Mis manos en aquel entonces se doblaban, se tomaron una forma curiosa, mis pies también. Clínicamente me bloquearon los pies, me bloquearon las manos, buscando evitar el dolor.
Llegué a Clínica del Dolor. Económicamente utilicé todos los medios que tenía, habidos y por haber, en clínicas particulares aquí en Monterrey. Y el diagnóstico de todos los doctores es: tu cuerpo no evoluciona, no estás recibiendo los tratamientos, no estás avanzando. Al grado de que me llegaron los médicos y me dijeron un día: prepárate para la muerte. Si mucho aguantas 3 meses. Tu cuerpo, en lugar de salir adelante con el medicamento, no se controla. Ya para entonces me inyectaban morfina, me daban clonazepam, me daban gabapentina, un montón de drogas. Yo me tomaba en la mañana como unas 15 pastillas, al mediodía otras tantas. Cuando las pastillas no me eran suficientes, yo ya traía una hoja, una orden, que me presentaba directo al seguro, y ahí decía: inyectar intravenosa un cóctel de drogas. Yo ya no hacía fila, yo nomás llegaba, presentaba la hoja y pásenla. Adi, ¿y la solución a todo esto era separarse? Sí, era separarme. Pero fui varias veces hasta la Procuraduría y me decían: pues te tenemos que poner en una casa de seguridad. Y yo le decía: ¿y quién me va a mantener? ¿Quién va a mantener a mis hijos? No, pues es resguardarte en una casa de seguridad, es aislarte, que nadie sepa de ti, pero tú no puedes salir a trabajar. Sí, pero yo soy quien mantiene a mis hijos. ¿Y tus hijos quién los iba a cuidar, por ejemplo? Ellos se tenían que resguardar junto conmigo. Para empezar, ellos no querían. Ok. ¿Por qué? Porque el papá había sido buen padre. El problema era conmigo, no con él, ¿sí? Entonces, ya cuando los doctores me dicen: te quedan 3 meses, prepara tu ataúd, porque así fueron fríos para decírmelo. Me acuerdo que mi médico internista me dijo: necesitan pensionarte. Y pues estamos en un país donde se batalla mucho hasta para las pensiones. Me llevó con el director y el director dijo: está muy joven, no la puedes pensionar. Dijo: y si tú la pensionas, yo te corro a ti. Esa fue la respuesta del director. Entonces yo decía: me voy a morir, no van a tener mis hijos una pensión, no va a haber quien los cuide, ¿sí? Se te estaba cayendo el mundo a mil pedazos, me imagino. Literal, yo veía que en lugar de salir se iba cerrando ese ciclo, y yo decía: mis hijos estaban, el más chico tenía 9 años, el otro tenía 15 años. No son hombres para defenderse, para salir adelante a la vida, ¿sí? A pesar de que siempre, desde que empecé a estar enferma, acostumbré a mis hijos a valerse por sí mismos. O sea, yo sí los acostumbré a que no dependieran de mí, porque yo decía, pensando: el día que me pase algo, el día que porque él me amenazaba y me decía: te voy a matar. O sea, podemos estar en la mesa. Si mis hijos se volteaban y me decía: te voy a matar, y yo decía: no te vas a divorciar de mí. Me decía: hasta que estés 3 metros bajo tierra. Y Entonces, todo eso hizo que te hicieras aún más fuerte, aún más libre. ¿Cómo hiciste eso? no, en Ay, ese momento yo me sentía acorralada, no me sentía libre. bueno, entonces platícanos para que sepan cuántas mujeres están Cuando en estaba tus zapatos. en esa situación, yo llegué a pensar: me quito la vida a mí, le quito la vida a mis hijos. No los dejo. Tanto así, wow. Sí. Es que es Yo demasiado decía: el dolor y la desesperación. me los llevo. Ya no pensabas No, en nada. no, porque yo fui y le Y ellos dije, contigo porque no los querías dejar solos. porque no. En ese entonces mi madre estaba enferma, tenía cáncer. Mi papá cuidaba a mi mamá. ¿Tu mamá con cáncer también? Sí, Aparte de todo lo que te habían diagnosticado a ti. sí. Bueno, de hecho, te puedo decir que mi familia nunca supo. Yo me, para quitarme ese yugo, yo cierro el estudio de fotografía que tenía. Él dice que le van a ofrecer un trabajo aquí. Se viene supuestamente a trabajar. Vendo todo, dejo todo y me vengo a Monterrey. Mi hijo, el más pequeño, tenía 3 años y el otro tenía 9. En una ciudad sola,
sin casa, sin trabajo estable, pero cada que yo les decía, les comentaba algo en mi casa, me quiero divorciar, eran, no te vas a divorciar, te tienes que aguantar. ¿Cómo diste ese paso? ¿Cómo te Cuando, atreviste? cuando llego a ese paso donde me dicen los doctores que ya no hay salida, siempre he sido desde niña, a pesar de no estar de acuerdo en lo que hacen los religiosos, no Dios, los religiosos. Yo siempre he tenido fe. Y recuerdo que esa noche me hinqué, lloré como no tienes una idea, y le pedí al de arriba. Le dije, hay algo que el hombre no puede. Hay algo que los doctores no pueden sanar. Pero tú siempre has dicho que si te piden algo con fe vas a mover montañas. Muéstrame el camino. Dime cómo. Así como lo hiciste con Job, como lo hiciste con tantos pasajes de la Biblia donde dice que los levantaste de la muerte. Hoy yo estoy muerta, en vida pero muerta. Hoy yo te pido que me levantes, que me permitas vivir un día más para enseñarles a mis hijos a defenderse. Yo nomás le pedía un tiempo para que por lo menos el más chico se pudiera defender solo. No importaba si en ese proceso se iba mi vida. Y recuerdo que como a la semana me habla, te podría decir que en ese entonces una mujer que me dijo en mi cara, yo quiero todo lo que tú tienes, todo lo que tú tienes. Y yo le decía, ¿cómo? Decía, tienes, ella se refería a que tenía mi negocio, que era independiente, que yo era la que manejaba el dinero, que era la que lo generaba, pero psicológicamente yo no lo reconocía, me explico, porque a fin de cuentas quien tenía el control de esa familia era él, era él. ¿Por qué? Porque se te dice que el hombre es la cabeza del matrimonio. ¿Tú no veías nada bueno alrededor de tu vida? En ti ni en tu vida. No, porque imagínate, de ser una niña a la que siempre le decían, cállate, no expreses lo que dices, estás equivocada. Que nos eh, hiciste chillar aquí a todos. este, tengo hermanas más bonitas, se podría decir físicamente, y es, ¿por qué no eres bonita como tu hermana? Entonces, traía muchas cosas en contra. Siempre viviendo en violencia. Sí, entonces, soy la tercera hija viva de mi madre. Ella tuvo dos de un primer Matrimonio. matrimonio, una unión. Vengo después de un embarazo donde fallecen dos gemelos hombres, que eran los primeros de mi padre. Entonces, en una familia machista, no soy hombre, soy la mayor viva. Eh, Mi papá cuando se casa no les avisa a mis abuelos, llega ya conmigo en brazos, entonces soy la hija de la duda. Es una resistencia muy, muy fuerte. Wow. Y yo te puedo decir, si en aquel entonces yo sentí que era una maldición, si me preguntas a la de ahorita, yo te digo, para mí fue una bendición. O sea, literal, cuando dice las escrituras, te voy a pasar por el Seol y te voy a quemar y te voy a tostar y te voy a quebrantar. Eso es lo que el de arriba ha hecho conmigo. ¿Y lo aceptaste? Sí. ¿Cuándo fue ese momento que en verdad, que esa la Adi que tenemos ahora? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo evolucionó? ¿Cómo saliste de ese hoyo? ¿Cómo salí cuando le pedí en ese momento y que le dije, si tú me das una segunda oportunidad, si tú me permites regresar a la vida para ver a mis hijos, yo voy a aceptar todo lo que tú pongas en mi camino y voy a ir a donde tú me digas. Lo que tú me digas con los ojos cerrados, lo voy a hacer. Ok. Adi, ¿cómo se manifiesta contigo? ¿Cómo lo escuchas?
para que tú digas, eso me lo dijeron? Fíjate, fue un proceso difícil porque en ese entonces era incrédula, dudaba de mí a más no poder. Esa frase que dices, tu peor juez, tu peor verdugo, eres tú mismo, eso es verdad. Los demás pueden creer y hablar maravillas de ti, pero si tú no te lo crees, tú no lo aceptas, no pasa nada. El mundo puede estar perfecto afuera, pero si dentro traes un infierno, estás viviendo la peor situación. Hoy lo entiendo mucho con las personas que se suicidan, que dicen, ellos querían acabar con su vida. No, toda la persona que se suicida no es porque quiera acabar con su vida, quiere apagar, así literal, esa situación, esa emoción que trae en su corazón y en su mente. Y no haya cómo, no haya cómo. Entonces, cuando a mí Dios me regresa, yo le dije, enséñame a hacer lo que tú hiciste conmigo. De hecho, te comenté que alguien me habló y me dijo, ve a ver un terapeuta. Para entonces yo ya me había gastado mi dinero, ya había visto opciones, ya me habían dado la noticia que me iba a morir. Y esa persona quería un favor. Yo sabía que no lo hacía con buena intención, no sabía ni de qué estaba enferma. Mi enfermedad en realidad solamente la vivieron mis hijos conmigo y mis amigas cercanas, que eran las que me acompañaban, las que me veían, porque en aquel entonces él no me acompañaba ni al hospital. Yo tenía una amiga que iba al seguro y firmaba para que me dejaran entrar. Ella se iba a su casa porque tenía su familia y yo me quedaba sola en el hospital. Entonces, fue un proceso, ahora sí como dices, ¿qué te quebró eso? El estar completamente sola en una cama de hospital, sin Te dan nada. la segunda oportunidad. ¿Cómo te llega, aparte de como pregunta Rebeca, te llega como una voz, te llega como un sentimiento Mm, y dices tú, para adelante, de Mira, aquí voy a saltar, de aquí voy a hacer algo de mi gracias, vida, gracias. o qué sigue, me divorcio, pero platícanos porque nos tienes bien picados, pero no nos dices. Eh, ¿Cómo evolucionaste? ¿Cómo diste ese salto? ¿Cómo hice ese salto? Ya me comí Bueno, las uñas aquí yo. esa persona me dice, ve a conocer a un terapeuta y yo me imaginé un médico, alguien de bata blanca, y me dice, ve a un McDonald's con mi dolor, con mi enfermedad. No pensé, no tenía lógica. Entonces yo dije, si yo le pedí algo a Dios, así sea tu peor enemigo, yo siempre he dicho, cuando Dios obra, hasta el diablo se mueve. Y yo dije, Dios está usando a esa persona que tanto me odia para decirme algo. Voy a ir. Llegué al McDonald's. Ay, perdón por las. Llegué No, al no, no, lugar, adelante, adelante. era en el segundo piso, uno que está ahí en Monterrey, en el mero centro. Llegué al lugar, no me dijo ni a quién iba a ver, ni cómo eran, nada. Ni tampoco pregunté, la verdad. En ese momento yo solamente vivía en dolor constante, que no dormía. Y fui. Llegué al lugar, como desde niña siempre he sentido, yo sentí el lugar triste, muy, muy triste. Y aún con mi dolor, yo buscaba de dónde venía ese dolor, esa tristeza. Volteo a ver una mesa y veo que está una mujer en un llanto, pero como si se le hubiera muerto alguien. Y junto a ella estaba un biker, un hombre tipo biker, así, pelo chino, con su pañoleta. Veo que el hombre se para, no sé qué le dice, la abraza y siento como la tristeza se va. Yo me quedé dormida del dolor, del cansancio también, porque había tenido terapia. Yo le dije, yo no salgo de mi casa más que para el trabajo, regreso o porque voy a terapia. Entonces terapia para mí era ir a la clínica del dolor. En ese entonces me ponían una máquina que me daba toques,
según ellos para reactivar mis músculos. Me conectaban como 1 hora dándome toques y y saliendo me fui al centro y le hablo a la persona y le digo: "Oye, ya estoy muy cansada, ya me quiero ir a mi casa, ¿no me dijiste a quién venía a ver?". Y me dice: "¿No lo has visto? Ya voy a llegar", porque ella le había sacado una cita a esa persona antes que yo. Dijo: "Te voy a pasar mi lugar y vas tú". Llega, y cómo va y se dirige con ese hombre. Y cuando él me ve, una sonrisa muy bonita, que dices tú, te llama la atención cómo sonríe. Y me dice: "Te estaba esperando". Y ya me quedé, ¿a mí? Dijo: "Sí". Le dije: "Disculpe, no sabía a quién venía a ver". Y luego me dice: "Dame tu nombre". Le doy mi nombre y haz de cuenta que la sonrisa le cambió. Y en ese momento mi cabeza fue así como que, ¿me va a decir lo mismo que los demás? Y sí, efectivamente, ese hombre en 15 minutos me dijo: "Tienes esto, esto y esto, te queda poco tiempo de vida". Y me dijo: "¿Y sabes que lo puedes cambiar?". Y yo le contesté: "¿A quién tengo que matar?". Y él soltó una carcajada. Dijo: "¿Por qué me dices eso?". Le dije: "¿Sabe cuántos médicos he visitado? ¿Sabe cuánto he gastado? Y usted en 15 minutos me acaba de decir lo que yo tengo". Y me dijo: "¿Él tienes fe?". Le dije: "Mucha". La misma fe que me levanta todos los días pidiéndole al Creador que me dé un día más para ver a mis hijos, para educarlos. Dijo: "Cierra tus ojos". Yo cerré los ojos, pero como niña incrédula empecé a sentir un calor. Te impuso las manos. Me impuso las manos, efectivamente. Sin tocarme, él empezó a bajar las manos. Y donde las iba bajando, yo empecé a sentir un calor, un calor. Mi curiosidad, abrí los ojos, vi las manos, los volví a cerrar. Y me dijo: "Te vas a ir a tu casa, ya no vas a tomar medicina". Yo no cuestioné, no dudé tampoco. Dijo: "Y cuando tenga dolor", dijo: "Cuando tengas dolor me marcas y yo voy a ir". Tampoco pensé ni razoné lo que me estaba diciendo. Ya estaba, según yo, cansada, me fui a mi casa. Como a las 9 empecé con una crisis de dolor tan fuerte que le hablé. Y le digo: "Señor, ¿me puedo tomar pastillas? Déjeme ir al hospital, necesito que me inyecten". Le dije: "No aguanto el dolor", le dije: "Ya no aguanto, no aguanto el dolor". Dijo: "No". "¿Tienes Biblia?". Dije: "Sí". Y me dijo él: "Yo no soy religioso, pero vas a poner un vaso con agua, le vas a imponer tus manos, vas a orar 3 veces el Salmo 3 y el Salmo 91, te vas a tomar el agua, y ahorita ahí voy". Mi hijo, el más pequeño, me ayudó. Yo estaba orando el Salmo 3. Todavía no lo llevaba ni 2 veces, y el dolor empezó a bajar. Terminé, ya no tenía dolor. Me tomé el agua, y le hablo, ya se me quitó, y me dijo: "Ve a dormir". Dije: "¿A dormir? Tengo más de 2 años que no duermo". Dijo: "Ve a dormir, y si el dolor vuelve, me hablas". Me fui a dormir. Efectivamente, me quedé dormida. Pero a las 5 de la mañana, el dolor me volvió a despertar. Le volví me aguanté porque ya decía: "Es bien temprano para despertarlo, o sea, no va a estar despierto". Me aguanté, como a las 6 le volví a marcar y le dije: "Señor, no aguanto, ¿qué hago?". Agarra un vaso de agua, vuelve a hacer el salmo. Cada que sientas dolor, hazlo. Lo hice. Como al segundo día me dice mi hijo: "Mamá, ¿ya te diste cuenta que puedes caminar? Mamá, ¿ya te diste cuenta que puedes agarrar una taza?". Dijo: "Pero tú todavía tienes miedo". Adi, ¿te platicaron quién te estaba atacando? No, nunca me quiso decir.
pero sí supe quién fue. Puras energías. Sí. ¿A qué le atribuyes a esto? Hoy te puedo decir, ¿Hechizos? no, dice la escritura antigua, que aquel que no crea en el mal de ojo es como si no creyera en Dios. La envidia es la energía más negra y más oscura que puede haber. Y es la energía que inicia cualquier incendio de un alma perversa. Una envidia es capaz de hacer que alguien mate. Y a veces no físicamente, pero espiritualmente sí. Hace que el humano se corrompa, puede decirse Sí. así, la envidia, y de ahí nace, Por envidia, digo, muy tu manera de pensar. sí, muy, muy, muy mi manera de pensar Claro, despierta la avaricia, la lujuria, la soberbia el para miedo. poder, todos. Wow. Yo creo que esa energía es la única que rompe el miedo. Bueno, y platícanos a nosotros y a todos los que nos están viendo, a ver, ¿qué fue? ¿Qué hiciste para poder ayudar a la gente y poderlo ahora Bueno, sí que hoy te puedo plasmar, ¿no? decir, ese fue un maestro que sabía manejar lo que hoy le conocen como energía cuántica y que es una energía que todo ser humano Entonces todo tenemos. empezó con ese maestro, ahí. Yo te podría decir que empezó desde mi abuelo, Pero ahí fue donde pero ahí donde fue lo que, conociste. sí, él nada más me dijo, esta es la puerta para que regreses. Él fue el mensajero que Dios envió para que yo regresara otra vez al camino de sentir, de volver a ver, De conectar. de conectarme otra vez conmigo, pero Wow. él no pudo conectarme, de hecho. Él me lo dijo, porque yo le dije, él me dijo, a la semana que lo fui a ver, él me dijo, tu alma ya está lista. Dijo, tu cuerpo le falta. ¿Está lista para Ya está poder sanar? sana. Sí, tu alma ya está sana, Que ya pero esté tu sana y cuerpo también no. poder sanar tú a los demás, que es lo que haces No. ahora. En ese momento él me dice, Ok. ¿qué más quieres? Y yo le digo, enséñeme. Dijo, ¿a qué? Enséñeme lo que usted hizo conmigo, lo que Dios le permitió hacer para sacarme del infierno donde estuve. Tú ya sabiendo que tenías algún tipo de dones, ¿no? Sí, O porque yo algo más desde niña despierto. veía, haz de cuenta, veía las almas ya que no estaban aquí y se acercaba y me decía esa alma, oye, ve, dile a fulanito, que estoy bien, que deje de sufrir. Mi abuelo y mi papá, te puedo decir que son mis maestros, ellos me decían, no, no le tengas miedo, solamente pregúntale, ¿en qué te puedo ayudar? Y si tú puedes hacerlo, hazlo. Entonces mi abuelo me quitó ese miedo que mi mamá Te me desbloqueó. presionaba, me lo Fue algo desbloqueó. muy parecido como le pasó a Rebeca también. ¿Sí? Ujú. Entonces tienen cosas en común. Yo te puedo decir que somos un espejo. La verdad, yo Eso creo te que lo puedo somos decir. un todo y somos todos y alguna vez vamos a ser, tú vas a ser yo voy a ser tú y, ¿no? Así Y es. yo al ayudar a Adi, no estoy ayudando a una hermana o a una amiga, Te estás estoy ayudando a ayudando a ti. Daniel, ¿verdad? Exacto. Eso así lo entiendo. Ahora, hay algo muy interesante que siempre lo he dicho, ahorita lo platicabas y salió el tema de pedir un auto, por ejemplo. ¿Para qué lo quieres el auto? Y color tal y que sea nuevo. No, 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 a ver. Yo digo primero que no hay que pedir el auto, ¿no? Ni para qué lo quieras. Fíjate, a mí me pasó algo muy curioso cuando conocí a Daniel. Cuando yo lo conocí la primera vez, él me dijo, ayúdame, te doy lo que quieras, así me dijo él, te doy lo que quieras. Y me dijo, te doy mi camioneta. No sé si te acuerdas. Yo le dije, ¿y a mí para qué me sirve tu camioneta? Los que estaban alrededor, ¿Estás ¡ay! segura? ¿Estás segura? ¿La puedes vender? Mira lo que es. A mí no me sirve su camioneta. Yo nomás le pregunté, ¿cuánto vale tu vida? ¿Cómo estaría desesperado, madre mía? Por eso te dije cuando te vi hoy, el Dani que yo conocí hace 2 años no es nada el que eres ahorita.
Para bien. Sí, Para bien. claro. Claro que Para sí. bien. El que estés hoy abriendo micrófono para ayudar a muchas personas, tanto en lo legal, en lo tradicional, en lo emocional, Gracias. es una misión y un propósito. Pero si yo se lo hubiera dado al Dani de hace 2 años, no estaría en su mente ni en su propósito, lo que Los tiempos de Dios, ¿no? Como no, le llaman por ahí. Los exacto, Son tiempos son perfectos. perfectos. sí. Y así todo véanos desde el principio, que de hecho no les hemos dicho que, por favor, suscríbanse, dejen su comentario, denos like, compartan, síganos en nuestras redes, Estamos en todas las redes. Metamorfosis Podcast. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. X, También estamos en X ahora. Spotify, Spotify, claro. ¿va? Pero vamos a seguir aquí con la plática que está tan Ok. interesante porque aparte de yo pedirte ayuda, ¿por qué te pedí ayuda a ti? ¿Quién eres tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué has llegado a hacer? Yo me preguntaría No, qué no te podía, dijeron o qué fue lo que tú supiste para que me dijeras eso, ¿sí? Algo que me pregunto, a mí nada más me dijeron, va a llegar una persona especial a tu casa. Fue lo que me dijeron. Y que nos iba a ayudar a todos y que íbamos a hacer. bueno, regresando a lo anterior, cuando esa persona me dice eso, yo le digo que me enseñe, él me dice que no puede. Así me dijo, yo no puedo. Y en ese momento yo veo que volteaba a ver hacia arriba. Y mi pregunta era como, ¿Con quién habla? ¿qué ve? Ujú. ¿A quién le está hablando? ¿Sí? Y me dijo, pero te van a enseñar, te van a enseñar. Yo me voy a mi casa y desde ese momento, todos los días en, en mi En la casa, ventana. que es su casa, en la ventana se paraba un búho. Y es una casita chiquita Infonavit que en su momento yo compré en mi desesperación por dejarles algo a mis hijos. No la conocía, te lo puedo decir. Este, estaba el sillón y yo me quedaba dormida. Yo decía que me quedaba dormida, pero yo veía como mi alma se salía y veía mi cuerpo. Y el primero que vino en sueño fue alguien que yo veía, no le podía ver la cara, pero yo decía que era un viajero. Yo le decía, eres un viajero, porque le veía unas sandalias como si hubiera caminado miles de kilómetros, todo empolvado. Y él me dijo, en su momento te voy a decir quién soy. Si me dices de dónde sé lo que sé, yo te puedo decir que los que hacen las películas tienen viajes astrales perfectos, desde Avatar, El Doctor Extraño, Harry Potter. Aquella Ok. persona que ya tiene una conexión, que está despierto, sabe Los que esas contactados que les han escuelas, dicho. sí, Son ciertas. sabes que esas escuelas son ciertas. Por ejemplo, Kubrick, tanto se ha dicho, ¿no? Que es uno de los más contactados por ahí. Pero fíjate que no me... Yo no sé si lo puedo llamar, fue un contacto, yo no te sé cómo, o sea, en mi cabeza, en mi mundo, nunca hubo la necesidad o el deseo de buscar cosas ocultas, ni ir a que te leyeran una baraja, a que te leyeran el agua, el café, el té, no. O sea, imagínate, era mega prohibido. Estás hablando de gente apegada al catolicismo, ¿sí? Sí, Entonces, sí. en Eso, mi todo cabeza eso es nunca había nada de un eso. tabú, ¿no? Sí, era un tabú completamente. Escuchabas historias que te contaban, no, que aquel que le hicieron algo, pero no sabías si era verdad, cómo se hacía, ni si existía o si era tanto lo que nos cuidaban que yo me río porque les digo, en mi vida yo no conocía ni la pornografía, ni cuando yo me casé todo fue
La primera vez fue un caos. Claro, me Sí, o imagino. sea, nos cuidaban tanto que cuando ellos iban a ver una película donde había palabras obscenas o simplemente besos, nos decían, se van a ir a dormir porque vamos a ver Canelitas. Y yo en mi cabeza decía, ¿para qué verán películas de galletas? Dime que ahorita le dices a un niño, vete a dormir. No, un niño te explica santo y Más seña. adelantados que Está nosotros. muy evolucionada. Resumiendo un poquito porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿cómo es tu forma de ayudar? ¿Cómo le haces para ayudar a la gente? Bueno, ese ser con el tiempo se presenta, hoy sé que es Metatron, y él viene y me dice, tú hiciste una petición, pediste ayuda, y yo nomás te vengo a decir que cuando pides, no tienes que buscar mensajeros, tienes que ir directo a la fuente. Él me enseñó cómo buscar al Padre, me enseñó cómo cuando una persona llega, literal, si llega esa persona, primero yo tengo que pedir permiso. Y hay algo que yo ahorita te lo puedo decir con claridad. Cuando alguien me dice, ¿me puedes ayudar a mi tía o a fulanita? Yo primero le digo, déjame pregunto. Yo me encierro en lo que yo llamo mi cuarto, aunque tenga mucha gente, y empiezo a recitar una oración que yo aprendí primero en mis sueños y que hoy sé lo que significa. Primero le hablo a mi tierra, a este cuerpo, y le digo, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch atah Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha. Yo le estoy pidiendo a mi cuerpo, a mi alma, que escuche. ¿Es en arameo? Eso es arameo. Le estoy pidiendo que escuche y estoy reconociendo solamente al Creador como el único Dios, no ninguno más, solamente a Él. ¿Eso tiene algo que ver con los 72 nombres? Sí, porque la palabra tiene poder y tiene energía y vibración. Explícanos un poquito qué es eso, Al porque mencionar eso, haz muy de cuenta interesante. que mi cuerpo se queda anclado aquí y mi alma sube, ¿sí? Aunque tú me veas físicamente aquí y yo estoy consciente de lo que te estoy diciendo, yo no pierdo la conciencia. A diferencia del que canaliza o del que es cajita, yo no pierdo esa conciencia. Yo estoy consciente de lo que estoy sintiendo aquí y de lo que estoy sintiendo arriba. Y en ese momento yo empiezo a recitar el Salmo 91. ¿Por qué el Salmo 91? Porque mi alma empieza a cerrar energéticamente todo el campo, para que nada que sea oscuro entre y mi alma reciba solamente el mensaje de la luz. Y es algo que después supe que era el Salmo 91. Primero lo recitaba sin saber, ¿sí? Y lo repetía en mi cabeza. Ahora tenemos mucha gente que nos sigue y va a estar muy interesada en saber cómo te puede contactar, cómo puedes ayudar a la gente, de qué manera lo haces, tienes algún lugar en especial. A mí pues llegaste sin Yo, querer a la casa, yo te puedo sin decir que saber. solamente he ido a donde el Creador me ha Te enviado, mandan. a Ujú. donde Él manda, no a donde yo quiero ir, Ok. ni a donde O las sea, te otras pueden pedir muchas personas. personas y Pero tú si él tienes me que dice, primero... esta persona tiene que pagar un karma, yo no me meto. ¿Por qué? Porque estás arriesgando tu vida, tu energía y te lo dicen. Cuando yo le pregunto a Dios, primero pregunto, si mi mano derecha a mí me hormiguea, quiere decir si puedes. Si mi mano izquierda me hormiguea, es un no rotundo. Si me hormiguean las dos, me dicen, puedes, pero hay un riesgo. Y en ese momento me empiezan a decir, este es el riesgo y es por tal cosa. Tú decides si lo tomas, si vale la pena o no. Ha habido situaciones en que yo les digo, yo lo único que sé es orar. Y me han llevado a situaciones donde las personas están en esa línea tan delgadita entre la vida y la muerte. Cuando Dios me dice no, yo lo único que le pido, Señor, haz que su tormento sea más corto. Ten piedad y misericordia de tu hijo y no lo dejes sufrir. Perdónale lo que haya hecho. Yo no soy ni su juez ni su verdugo. Solamente tú.
Y ha habido personas que las regresa para que resuelvan lo que tienen que resolver. Se acaba su tiempo y se van. De acuerdo, entonces pueden escribirte y ya después tú les dirías Yo les si puedo tienes el decir, permiso o no para Si poderles te es ayudar. en permitido realidad te voy a ayudar. decir cuál es mi misión. Mi misión es solamente un guía de decirle, tienes que hacer esto, tienes que cambiar esto. El trabajo no lo hago yo, Sí, Ah, cada claro, ¿sí? claro. persona lo tiene que Cada hacer. persona Pero lo bueno, tiene para que invitar a hacer, que nos escriban entonces. Que nos ¿sí? escriban al Ujú. programa y te pasamos todas. Lo que les Sí. quieran escribir, Ujú, aquí Adi, en verdad, van directos para ella ujú. y ella contesta y te lo llevas a tu correo sin ningún problema. El correo es metamorfosispodcast@gmail.com. Escríbanos ahí también para Rebeca. Escríbanos para decirnos qué les gusta, qué no les gusta. Dejen sus comentarios, por favor. Comenten, denle like, compartan. Es muy importante porque pues estamos diciendo cosas desde el corazón, cosas que nos salen de muy de adentro, sin, sin guión, sin nada, así nada más, como dicta la vida, ¿no? Como dicta el amor. Te podría decir que estamos usando el lenguaje del corazón. El lenguaje del corazón, del amor, de la energía, de la buena energía, ¿no? ¿Algo más, Todo Flaca? es energía. Esperemos que a más de uno les sirva esta plática, que hagan un match, que encajen. Ahora sí que como hemos en alguna vez platicado, que encajamos por frecuencia. Así Y si es. ahorita estamos platicando de esto, es que a muchas personas les va a resonar esto. Y bueno, Aparte, sí se puede, ¿eh? sí, sí se Sí se puede. puede, digo, las que pasaste no son nada fáciles y estar ahorita aquí con nosotros, wow, es para dar Yo muchas, hoy te muchas puedo gracias. decir que si pasé por todo eso, fue para comprobar, yo creo que en carne propia y con ejemplo de mi propia vida, decirte si se puede salir del infierno, Díselo, díselo, si se díselo a puede las salir de chavas. ese sufrimiento, de esa tortura que es, porque para mí en su momento lo fue, Claro. lo que es la presión de la familia, la presión religiosa, porque como religión se sienten jueces y verdugos de la sociedad o del hermano. Yo estoy en contra de todo aquel que señala porque piensa diferente, porque actúa diferente, porque se viste diferente o porque ama No juzguéis porque seréis juzgados, ¿no? exactamente de una forma diferente. El creador no tiene ni sexo, ni color, ni género, ni etnia, ni, Ni clase ni nivel social. social. Él es para todos, pero no todos son para él, porque no todos están dispuestos a dejar a un lado la soberbia, el ego, la prepotencia. Te puede dar Esas son las todo, primeras cosas que tenemos que atacar. El sí, ego. el ego. El ego, más que todo, quitarnos el ego, gente, es algo muy, muy difícil, pero bueno, hay que trabajar y seguir trabajando y en verdad fue un placer tenerte. Ya lo hemos dicho antes, siempre hay opciones, siempre hay alternativas. Siempre hay Tenemos una con opción. nosotros un caso más de que sí se puede. Y más cuando tienes un porqué y un para qué, así Un como propósito. Un propósito de lo vida. tuvo, lo tuvo Adi. Hay que buscarlo, ese propósito. No venimos a ser felices, venimos a buscar un propósito de vida. A eso venimos realmente. Vale, pues bueno, nos retiramos. Un Muchas placer estar gracias con por todos habernos ustedes. acompañado. Gracias por Los vernos. queremos. Los quiero. No se Nos olviden de vemos compartir pronto. y darle like. Bye.